Señor Jesús nació como comúnmente hemos pensado y cree la mayoría de personas, un gran número de personas que creen que el Señor Jesús nació un 25 de diciembre y que por eso es que celebramos la Navidad. A través de la palabra, hermanos, me gustaría que escudriñemos este tema y también pues me gustaría que usted también lo mire con ojos, le diría, espirituales, maduros, que sí, buenos, porque a veces hay personas que a veces se ofenden cuando se tratan estos temas, pero es bueno conocer, hermanos, conocer la historia, conocer las escrituras, lo que la Biblia nos enseña acerca de esto, pues no está de más. Si usted pues le gusta celebrar Navidad, no se preocupe, hágalo como usted lo acostumbra a hacer, como usted se siente bien. Pero si también pues le ayuda este tema a conocer un poco acerca de realmente de lo que fue el nacimiento de Jesús, pues qué bueno, que le bendiga su vida. Pues vamos, hermanos, a la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando lo tenga, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a leerlo detenidamente. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos. Amado Dios, te doy las gracias, Padre. Te pido que me ayudes, Señor amado, a poder enseñar, Padre, esta palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder aprender y atesorar, Señor, tu palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amado hermano. Vamos a ponerle como un subtema, siempre hablando del tema del origen de la idolatría, y estamos hoy descubriendo lo que es la idolatría moderna. La idolatría moderna, hemos hablado de la idolatría antigua y ahora estamos hablando el tema acerca de la idolatría moderna, cuando se originó. El martes hablábamos del origen de la idolatría moderna. Esto sí significa después de Cristo. Ahora el tema es, un subtema sería, ¿por qué algunos creyentes no creemos que Jesús nació un 25 de diciembre? Vale la pena aprender esto, o por lo menos tener una idea. ¿Por qué algunos no estamos de acuerdo a esto? Y vamos a ver algunas pruebas que la Biblia nos da acerca de que la Biblia, hermanos, cuando hablamos acerca del nacimiento de Jesús, la Biblia en ningún momento
nos dice la fecha cuando Jesús nació. Nunca la Biblia nos dice qué fecha Jesús nació. De algo sí la Biblia nos enseña cuándo Jesús nació. Perdón, la Biblia sí nos dice cuándo Jesús nació, pero no. Dios amado, déjeme ubicarme. La Biblia nos dice cuándo Jesús murió, pero no nos dice cuándo Jesús nació. No nos da una fecha específica. Perdonen ahí que mi mente está. Ayúdame, Señor. Nos dice una fecha cuando Jesús murió. Lo sabemos en qué momento Jesús murió, pero no nos da la Biblia una fecha. Para el día de su muerte había una hora, había un día, había un año, todo estaba establecido. También para su nacimiento, también allá en el cielo, también había una fecha, pero esa solo el Señor la sabe. Y la gente que en aquel tiempo estuvieron cuando el Señor Jesús nació. Pero a nosotros no se nos dio a conocer, a nosotros la iglesia, la fecha en que Jesús nace. No se nos dio a conocer. Alguna razón Dios tuvo o tiene para no darnos a conocer una fecha del nacimiento de Jesús. Pero sí nos da algunas cláusulas, hermanos, para que nosotros podamos indagar acerca de lo que fue el nacimiento de Jesús. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús nace, lo que sucedía era lo siguiente, que había un hombre llamado Augusto César. Este hombre era emperador de Roma, quien gobernaba el mundo conocido de aquel entonces, en pocas palabras, a Israel y a muchos países más como Siria, Babilonia y Egipto, etc. Era Roma quien tenía el poder del mundo en ese tiempo cuando el Señor nace. Y ahora que el Señor nace, hermanos, este hombre que era el emperador de Roma, quien gobernaba Israel, este hombre da un edicto. Y dice la Biblia que da un edicto para que todo el mundo, quien él gobernaba, se empadronase. En pocas palabras, se registrase en cada alcaldía, en cada lugar de nacimiento donde ellos iban a nacer. Que las personas de todo su imperio, la razón se ignora. ¿Cuál era la razón por la que Augusto César quería saber este edicto? Augusto quizás ni él mismo lo sabía, pero Dios sí lo sabía porque él sí tenía un plan. Entonces dice que este hombre, por alguna razón, él da un edicto y dice: declaro que toda la gente que yo gobierno en Roma, todo mi imperio, que eran muchos países que él gobernaba, declaro, dice, que todo mundo vaya a su ciudad de origen, a su pueblo natal, a su alcaldía, y donde él nació, que se vuelva a empadronar, que escribas, que se registre su nombre. Quizás él quería saber cuánta gente que él gobernaba en su imperio. Y dice que él da ese edicto y pone una fecha, un tiempo estimulado para que la gente buscase su lugar, y tenían que hacerlo por orden del César. Entonces José y María, como buenos ciudadanos, hermanos romanos en ese tiempo, aunque ellos vivían en Israel, pero como obedientes no ciudadanos romanos, sino como obediencia al orden, el César o el emperador, en obediencia a él,
hermanos, ellos deciden, hermanos, hacerlo. Tenían que hacerlo, sea, digamos, a las buenas o a las malas. La gente tenía que ir a empadronarse. Entonces ellos, hermanos, deciden ir a su lugar natal. Dice la Biblia que ellos vivían, hermanos, en Galilea. Ellos estaban viviendo en esa región, porque cuando vinieron de Egipto se fueron a vivir a ese lugar llamado Nazaret en Galilea. Y ahora que ellos estaban viviendo ahí, deciden ir a su lugar de origen, a Belén. Tenían, hermanos, que caminar unos 3 días a pie para ir hasta su lugar de origen, para irse a empadronar. Entonces, ahora que ellos, hermanos, ahora que ellos están de camino a su lugar de origen, y no solo ellos, no solo José y María, sino que todo Israel y todo el mundo que gobernaba Roma tenía que ir para ese tiempo a empadronarse. Entonces, esta, hermanos, es una prueba por la cual nosotros los creyentes nos es difícil aceptar, creer. Préstenme atención, por favor, hermanitos, porque eso por eso me cuesta a veces concentrarme en el mensaje, porque estoy viéndolos a veces a ustedes o escuchándolos. Así que por favor, hermanos, préstenme su atención. Entonces, hermanos, le cuesta, hermanos, nos cuesta creer, hermanos, que para esta fecha, y la primera razón es porque el edicto se nos hace imposible, hermanos, que el emperador haya dado un decreto para que la gente vaya a empadronarse en un tiempo donde es frío Israel. En Israel, hermanos, si el emperador se le ocurre, hermanos, dar este decreto para un tiempo, una fecha de diciembre, hermanos, donde el frío es, la temperatura baja hasta bajo cero, hermanos, allí en Israel, es como ilógico creer que el emperador se le ocurre dar ese edicto, hermanos, para este tiempo, porque acuérdense que la gente tenía que caminar. En aquel tiempo no habían vehículos, sino que los medios de transporte eran los caballos y los burros y camellos. Entonces la gente tenía que caminar 3, 4, hasta 5 días o más para llegar a su lugar de origen y poderse empadronar. Era muy difícil. Entonces, el Augusto, hermanos, por eso creemos que tenía que estar Augusto César como un poco, hermanos, falto de su mente para poder decirle a la gente que para el mes de diciembre, en nuestro calendario, que para el mes de diciembre, a mediados de diciembre o el 25 de diciembre, la gente fuese a empadronarse, donde él sabía, hermanos, que esta gente podía morirse de frío, de hipotermia, hermanos, ir por el camino, por aquellos desiertos, donde la temperatura, hermanos, bajaba bajo cero muchas veces. Acuérdense que el clima en Israel es similar como aquí en Estados Unidos. El clima en Israel, hermanos, para esta fecha baja la temperatura a veces bajo cero. En la noche, hermanos, para este tiempo hay una ley en Israel que después del 15 de octubre, hermanos, los ciudadanos israelíes ya no deben de andar, hermanos, en aquellos tiempos así por las calles, mucho menos pastoreando ovejas en el desierto, porque Israel es un país, hermanos, donde el pasto para los animales también carece.
es un lugar desértico. Esta es una segunda prueba, hermanos, porque lo primero que dice la Biblia es que Augusto César da el edicto para que la gente vaya y se empadrone. Entonces era como casi imposible creer, hermanos, que la gente iba a caminar por los montes para esta fecha de diciembre, cuando la temperatura es muy helada, muy frío. La gente iba a morir, iban a viajar con todas sus familias y sus animales, sus niños. Entonces podían morir de hipotermia, de frío. O sea, no podía el emperador, hermanos, invocar esta salida o este empadronamiento para la gente, porque él sabía que la gente no iba a morir o no iban a poder hacerlo por causa del frío, por la distancia que había en sus lugares de origen para mucha gente. Acuérdense que Israel estaba, hermanos, en ese tiempo estaba distribuido en muchos países del mundo. Algunos judíos estaban en Babilonia, otros estaban en Persia, otros estaban en Siria, otros estaban en Egipto. En todas partes habían judíos regados. Hermano, entonces este hombre tenía que pensar una fecha específica, una fecha buena, un tiempo bueno para que la gente fuese a empadronarse. Entonces dice que aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Cada quien tenía que ir a su ciudad, dice. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. De ahí era José y María. Era un camino como de 3 días que iban a hacer, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiere decir que en este viaje que hace José y María, ahí es, hermanos, donde el niño nace. Y dice que nace en un mesón. Se celebraba una fiesta en Israel. Hermanos, posiblemente era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta más grande de Israel. Y estaba lleno de gente. Y dice que José, cuando llega con María, que estaban desposados, estaba embarazada María ya, y ahora dice que llegan a empadronarse, no encontraron un lugar donde pasar la noche, un mesón, un hotel, y dice que allí le tocó en un lugar, hermanos, donde era un lugar, como nosotros le llamamos, un corral, un lugar donde había, hermanos, un pesebre, un lugar de animales. Allí en ese mesón, en ese lugar ellos fueron, y allí es donde María dio a luz a su niño. Quiere decir que ese niño también, hermanos, toda esa noche, hermanos, pasó, hermanos, allí en ese lugar, hermanos, donde nació, porque no había un lugar de refugio para él. Esta es la primer, hermanos, la primer, le podríamos llamar razón por la cual es difícil creer que el Señor Jesús nace un 25 de diciembre. Ahora miremos la otra segunda razón, y es en el verso 8, que dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño.
Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no teman, porque he aquí os doy una nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Quiere decir que la segunda señal que nos da la Biblia aquí es que dice que habían unos pastores en Belén cuidando sus rebaños esa noche que Jesús nace. Entonces, hermanos, estos pastores, si decimos que era para el tiempo de frío, si era un 25 de diciembre, hermanos, rotundamente ahorita usted va por ahí, ya cuesta encontrar pasto. Ya no hay pasto. Hermanos, en los montes, en los lugares, ya pasto no hay para esta fecha. Es difícil. Entonces, si los pastores andaban pasteando sus animales, ¿qué podían comer un 25 de diciembre? Hermano, no había pasto realmente. El frío, hermanos, es abrumador en Israel. El frío, hermanos, quema todo, quema, hermanos, los pastos, a unos árboles, la hoja, nosotros vemos cómo cae. Hermano, entonces, pero dice la Biblia que habían pastores pastoreando sus rebaños cuando el ángel se le aparece, y después una hueste de ángeles, hermanos, también alababan a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas. Hermanos, o sea que habían también, amados hermanos, pastores el día que el Señor nace. En Israel, vuelvo y les digo, hay un edicto donde después del 15 de octubre, hermanos, ya los pastores ya no tienen que andar, hermanos, pasteando ovejas o ganado en el campo, en los montes, porque la razón es que ya viene el frío, ya no hay pasto, y la razón es porque ellos tienen que viajar, hermanos, hasta 2 días. En aquel tiempo viajaban 1 día, 2 días de distancia. Pues Belén era un lugar, hermanos, donde siempre hubo pasto. Entonces, hermanos, pero ellos en muchas ocasiones tenían que viajar 1 día o bastante tiempo, estarse semanas o meses con sus animales en el campo. Por lo que se ve, estos pastores no tenían sus hogares cerca, sino que eran unos pastores que sus hogares estaban lejos, y por eso estaban en el campo, hermanos, en la noche, pasteando sus animales. Quiere decir que ellos, hermanos, si hubiesen estado un 25 de diciembre, ellos estaban exponiendo sus vidas también para morir del frío. Entonces, hermanos, esto es ilógico creer, hermanos, que también, hermanos, podía ser un 25. Esta sería una segunda razón. La primera, decíamos, por el edicto que da este hombre, Augusto César. La segunda razón dice que habían pastores. Hermanos, tampoco, hermanos, creemos que, imagínense los pastores andando para el 25 de diciembre pasteando ovejas. Hermanos, no había pasto. Por eso es difícil creer, hermanos, que en esta fecha el Señor nace. Tercera razón, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 2,
acerca de unos magos. El libro Reina Valera nos dice que eran, en la traducción de Reina Valera 1960, dicen que eran unos magos que vinieron del oriente. Pero la verdadera traducción, en mis manos tengo la traducción más antigua de Reina Valera 1602, y esta traducción no dice que eran magos ni tampoco reyes como comúnmente nos han hecho creer, ¿va? Que eran reyes magos. Unos dicen que eran reyes, y la Biblia dice unos magos vinieron del oriente. Pero esta traducción no dice que eran magos, sino que dicen que eran unos sabios. No dice que eran magos. Mire lo que dice Reina Valera 1602, la versión más original a la King James de la Biblia americana. Dice el capítulo 2 de Mateo, dice: cuando fue nacido Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí, hombres sabios vinieron del oriente a Jerusalén. Aquí cambia la cosa, no dice que eran magos, sino que eran hombres sabios que vinieron del oriente a Jerusalén. Pero ahora, olvidémonos eso, sino que pongámonos a pensar. Sabemos que estos hombres, lo hemos hablado en otras ocasiones, que estos hombres dicen que cuando ellos llegan donde el niño ya está en casa. Pero hay otros que dicen que no, que ellos llegaron cuando el niño estaba en el pesebre. Imagínense si hubiesen llegado para ese tiempo del frío y venían desde el oriente, hermanos, venían desde lejos. Venían como desde los lados del imperio persa o de Babilonia. Venían de muy lejos ellos. Hermanos, ellos venían caminando por meses en el camino, meses a pie, porque era un viaje muy largo. Y venir, hermanos, para ese tiempo del frío, hermanos, de tan lejos, desde el oriente, desde Babilonia, desde el imperio persa, venir desde allá hasta Israel, por todas esas noches, hermanos, con el frío, hermano, también lo consideramos ilógico, hermanos, creer, hermanos, que estas personas venían, hermanos, que Jesús pudo haber nacido un 25 de diciembre. La realidad, amados hermanos, también hay otra razón, y esta razón es, hermanos, es la de Juan el Bautista, que la Biblia dice que Juan el Bautista era mayor 6 meses más que el Señor Jesús. Y si Juan el Bautista era mayor 6 meses, se dice que el papá de Juan el Bautista, cuando el Señor le habla, hermanos, a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, él estaba como en la fecha de junio, la primera semana de junio, sirviendo en el templo, o sea, la primera o la segunda semana. Según los estudiosos, estaba en el templo sirviendo, hermanos, como sacerdote ahí en el templo. Y luego el Señor le habla a este hombre y le dice que su mujer, que era estéril, iba a quedar encinta y que iba a dar a luz. Entonces se dice que este hombre, en esa fecha que él regresa, o demora 1 o 2 semanas una semana para llegar a su casa por mucho, hermano, y este hombre se llega a su esposa, y esta mujer, se dice que, en pocas palabras, si Elizabeth queda encinta en el mes de julio, su primer mes sería julio, encinta, julio, su primer mes, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Se cree que Juan nace en el mes de marzo, hermanos, marzo o a finales de marzo. Y ahora sí, Jesús era mayor, sí, Juan era mayor 6 meses más que Jesús. Ahora podemos ver marzo, abril
mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces Jesús, hermanos, según conforme a este método de Juan el Bautista, entonces se cree que Jesús nació, hermanos, en el mes de septiembre. En el mes de septiembre, a finales de septiembre, exactamente en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. O sea, a finales de septiembre o a principios de octubre, según esta encuesta que nos da la palabra de Dios según la vida de Juan el Bautista. Pero nada de eso es cierto, pero sí la gran mayoría de estudiosos, hermanos, llegan a la conclusión que sí Jesús pudo haber nacido a mediados o a finales de septiembre y máximo a principios de octubre, pero no un 25 de diciembre, como nosotros nos han hecho creer, ¿verdad?, que el Señor nace un 25 de diciembre. La iglesia primitiva, amados hermanos, sufrió mucho en su inicio, amados hermanos, con este tipo de creencia. Ahora usted podrá decir, bueno, pastor, ¿y esto por qué? ¿Por qué es tan importante conocerlo, saberlo? Yo pienso que sí, hermanos, que no es de mucha utilidad como iglesia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como iglesia, hermanos, estamos más enfocados, hermanos, en este tipo de celebraciones. Como iglesia estamos más afanados nosotros, porque muchos de nosotros los creyentes andamos diciendo, tengo que ver de qué manera yo acumulo dinero o trabajo más de lo debido, de lo que acostumbro a trabajar, porque ya se está llegando Navidad y yo tengo que, primero piensen usted, yo tengo que estrenar, tengo que comprarme un carro nuevo, tengo que comprar, qué sé yo, algunas cosas para mí, o también tengo que regalarle a tantos amigos, a tantos personas, conocidos que tengo, familiares. Hermanos, regalar no está mal, está bien que usted lo haga en cualquier momento, en cualquier tiempo de su vida. No precisamente tenemos que esperar, hermanos, para ser bondadosos, que llegue esta fecha del 25 de diciembre o 24, como es en nuestros países, para poder ser buenos, generosos. Regalar, hermanos, podemos hacerlo en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier fecha, siempre les he dicho, porque nosotros muchas veces, hermanos, cuando llegan este tipo de fechas, hermanos, nos preocupamos porque decimos, es que ya llega Navidad y yo no tengo dinero, no tengo que darle a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis tíos, a mis amigos, y tengo que acumular, hermanos, y nos preocupamos. Pero la verdad, hermanos, que esto a usted no nos debe a usted y a mí no nos debe de preocupar demasiado. Nosotros debemos, hermanos, de preocuparnos más porque nuestra vida con el Señor esté caminando de una manera íntegra, de una manera, hermanos, afable ante los ojos de Dios. Bendito sea el Señor. Pero muchos de nosotros a veces, hermanos, nos olvidamos por este tiempo. ¿Cuánta gente, hermanos, de los creyentes, hermanos, para la fecha, cuando llegue el mes de noviembre o diciembre, gran mayoría, una gran cantidad de creyentes deciden tomarse unas vacaciones el mes de noviembre y diciembre? Deciden irse, hermanos, por el mundo a divagar o a conocerlo o a vivirlo, y ya el mes de enero o febrero ya vienen a buscar al Señor arrepentidos
por lo que hicieron, hermanos, a fin de año. Porque muchos creyentes a veces, hermanos, están pensando que van a tener que ir a celebrar, porque la realidad, la Navidad, eso es, hermanos, es una fecha donde la gente se embriaga, donde la gente, hermanos, vive a sus antojos, en sus deleites, hermanos, y de esta manera, para muchos lo que representa Navidad, y imagínense que para muchos de esta manera es que celebran el cumpleaños o el nacimiento del Señor Jesús. Imagínense que si fuese cierto que el Señor Jesús nació un 25 de diciembre, si fuese cierto, ¿usted cree que el Señor Jesús estuviera contento con nosotros? Porque como el mundo le celebra el cumpleaños a Él, hermanos, con orgías, con alcohol, con droga, hermanos, que con libertinaje, con desorden. Yo me hago memoria en mi país, El Salvador, la gente el 25 de diciembre, lo que salen, hermanos, es para las playas, hermanos, a desnudarse, a emborracharse, a endrogarse, a perderse. Anduvieron el 24 y el 24 bien borracho. Hasta los creyentes se toman la vacación y se echan los tragos. Para el 24, 25 se beban con champán, con whisky. Y no es problema, es un traguito nada más. Un traguito sociable, dice. Un trago sociable, pastor, nada más. Me fui a echar con mis amigos. Hermanos, por un traguito, hermanos, por un desenfreno de eso, por una salidita que hagas, Satanás te puede destruir la vida. Porque ¿qué es lo que pasa en esas noches? Estadísticamente está comprobado, hermanos, que en esa fecha de fin de año es cuando hay más embarazos. Hay más embarazos. En el mes de septiembre es cuando nacen más niños a nivel mundial. Nacen el triple o el doble de los niños que comúnmente nacen. ¿Por qué? Porque las jovencitas, las doncellas, hermanos, a veces esperan esa fecha para darle su virginidad a su novio, para irse a desenfrenar. Es cuando nosotros como padres debemos de estar más al pendiente y más al cuidado de ellas. Porque eso es lo que esperan, todo el mundo esperan, los novios, eso es lo que le dicen a las jóvenes: ¿qué me vas a dar de regalo para Navidad? Imagínese, ¿usted cree que si el Señor Jesús fuese su cumpleaños, Él estaría contento que nosotros estemos celebrando su cumpleaños de esta manera? Con orgías, con alcohol, con fiestas, con desenfreno, con borrachera, con no congregarnos, con andar afanados buscando el afán del dinero, hermanos, porque quiero regalar, porque quiero ser bueno. Y fuiste malo todo el año, hermano. No te acordaste de tus padres. Todo el año para Navidad quieres regalar. ¿Acaso no es injusto eso? Alabado sea el Señor. Amén, aleluya. ¿Qué es lo duro en estos tiempos de Navidad? ¿Cuál es el peligro y qué es lo más malo que podemos hacer nosotros para esta fecha, hermanos, del mes de diciembre? Que nosotros muchas veces, nosotros como padres le estamos diciendo a nuestros hijos: pórtate bien, porque si no, Papá Noel no te va a traer regalo hoy. Ya le escribiste la carta a Santa. Los creyentes, no te va a regalar Papá Noel hoy. Imagínense, estamos dañando la mente y el corazón de esos pequeñitos. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Que Papá Noel es bueno como Dios.
¿Y qué dijo el Señor Jesús? Que solo quien era bueno, solo su Padre. Pero le estamos diciendo que Santa le va a traer el regalo. Quiere decir que ya hay dos buenos, Dios y Santa. Imagínense. O sea, le estamos dando un atributo a Santa, a un personaje mitológico que ni tan siquiera existe. Se dice que existió, que era un cura, un monje, que era muy bueno, un hombre que tenía mucho dinero y que él decidió repartir sus bienes a los pobres, y de ahí nace el famoso Santa Noel. Era un hombre bueno según la historia, pero él murió. Si fue bueno, murió. Pero no es que él siga viviendo como la gente lo hace creer o nos enseñan a nuestros hijos, que él anda en un trineo por los aires, hermanos, con un montón de veladitos volando. Miren lo tremendo, que según les enseñan a nuestros hijos, crean lo que nuestros hijos lo creen. Para usted y yo sirve dice, eso ya pasó. Pero los niños sí lo creen. Cuando usted le dice que el 25 va a llegar el regalo, ¿qué me dejó Santa Claus? ¿O qué nos dejó Papá Noel? Ve a ver debajo del árbol, a ver qué te dejó. Y amanecen los niños debajo del arbolito rompiendo el regalo. Primero el árbol, hemos estado hablando que el árbol es un ídolo. La Biblia dice que con martillo lo afirman, con clavos lo afirman y lo adoran. Cada cosita, hermanos, que tiene ese árbol tiene un simbolismo. Y no creyente, no crea que esa estrella que se le pone arriba del árbol es la estrella de David. No, esa estrella tiene otro simbolismo. Indague acerca de ello. Esas bolitas que se le ponen, esa estrella tiene el simbolismo el mismo que usted va a ver a muchos artistas ahí como adorando a este personaje llamado un demonio de la más alta jerarquía, el de la cabra, se me olvida el nombre de él. Hermanos, ese animal, ese personaje adoran. Eso no es una estrella de David. También esas bolitas tienen un significado, adorando al Dios Sol. También eran sacrificados, representan, hermanos, las cabezas de los niños que colgaban antes debajo de los árboles para hacerle culto a este Dios, a estos dioses paganos. Les decía la semana antepasada acerca que Israel adoraba los árboles frondosos, adoraba las montañas, adoraba las piedras. ¿Y usted cree que cuál era el culto que le daban, como Manasés le daba a sus hijos? Un rey de Israel. Israel asesinaba a sus hijos, los decapitaba y los iban a tirar como regalo al pie del árbol. Allí los tiraban, la sangre de sus hijos que abonaran al árbol, para que creciera y fuera en Dios y le diera prosperidad y abundancia. Esa es la verdadera historia. En la Biblia está plasmada. La Biblia dice que los judíos cayeron en esa idolatría de adorar a esos árboles, a esos ídolos. Ofrecían sus hijos a esos árboles frondosos. Por eso el Señor les dice: no tengas miedo, porque con martillo los clavan, con martillo los afirman. ¿Acaso no es lo mismo lo que nosotros hacemos cuando metemos un árbol de Navidad a nuestra casa? ¿Con qué lo afirmamos? Con martillos, para que no se caiga, que esté firme. La única diferencia es que hoy hay más adornos y lo adornan más la gente y lo pone más bonito, pero sigue siendo el mismo demonio, porque la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Cuando nosotros metemos ese tipo, sea un árbol, sea una piedra, sea cualquier cosa, sea un ídolo, un cuadro, una imagen, usted podría creer, no, la palabra del Señor lo dice, que Israel lo hacía, lo adoraba, lo veneraba. Hermanos, no es correcto. Yo no siento bien que nosotros los creyentes caigamos en ese tipo de culto, hermanos, conociendo la realidad y el significado, porque muchos de nosotros no ignoramos esa verdad.
la conocemos a ciencia cierta, pero muchas veces queremos decorar bien nuestros hogares o nuestras casitas y todo. Hermanos, hay otras maneras de decorar nuestros hogares. No precisamente tiene que ser un árbol de Navidad, porque vamos a dañar el corazón de nuestros hijos. Imagínense cuando usted va y le pone el regalo a su hijo debajo del árbol y le dice: ve a ver qué te dejó Papá Noel anoche. Búscalo ahí. Quiere decir que Papá Noel, Santa, el 25 de diciembre entró por todas las chimeneas de todas las casas del mundo a regalarle a todos los niños y a toda la gente buena. ¡Qué ignorancia, hermano! ¡Qué ignorancia! ¿Por qué? Porque ese poder solo Dios lo tiene. Porque Dios es omnipresente. Dios sí puede estar allá en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en cada casa, en cada familia y en cada corazón. Dios puede estar al mismo tiempo. Pero no Papá Noel. No puede estar. Entonces le estamos diciendo a nuestros hijos y al mundo que Papá Noel, que Santa Claus es omnipresente. Como Dios, ese atributo ni el mismo diablo lo tiene. El diablo puede estar en Rusia, pero no aquí. Quienes están, los demonios. El diablo está en un lado, los demonios están en otro lado. El diablo no es omnipresente, pero Papá Noel sí lo es. O sea, le estamos, hermanos, de una manera, de la manera que sea, estamos dañando la mente de esos pequeñitos. Y la Biblia dice que, hermanos, que hay de aquel que haga tropezar a uno de esos pequeños, que es mejor, dice, que agarre una piedra de molino y la ate a su cuello y se tire a lo profundo de la mar. Una piedra de molino de asno, dice la Biblia, es una piedra más grande que este círculo, donde antes molía el grano cuando no existía el molino de motor. Debajo de esa piedra ponían otra igual de ese tamaño de grande y le hacían un orificio en medio. Y los bueyes con bueyes le daban vuelta a aquella piedra y ahí estaban echando el grano. Y los bueyes estaban moliendo el grano y allá estaba saliendo la harina. Por eso el Señor dice, es mejor que agarre una piedra de esa y la ate al cuello y se va a tirar a lo profundo de la mar, antes que le dañe la mente y el corazón a esos niños. Porque para usted y para mí eso no es mucho, pero para ellos sí, porque lo que está sembrando en ellos es un espíritu de incredulidad, un espíritu que nada es cierto, que todo es mentira, que todo es mito, que todo. Después le dice usted, no existe, tampoco Dios existe, mamá. Es un mito el que me estás hablando. ¿Por qué me diste esa mentira? ¿Por qué me estás diciendo eso, papá? Es importante, hermanos, que le enseñemos a nuestros hijos que solo Dios es bueno. Entonces, cuando le decimos, hermanos, que también lo otro que pasa en ese tiempo, que dice que son duendes que preparan los regalos. Entonces son demonios, porque los demonios son los que hacen, hermanos, regalos, sanidades. La Biblia dice que detrás de cada imagen, de cada ídolo hay un demonio. La gente va y por eso cree en los ídolos, porque va y le rezan al ídolo, a la piedra o al concreto o a la madera que sea, vienen y le piden el milagro. Y ahí detrás de esa piedra o de ese concreto, ahí está el demonio escuchando, prestando atención. Y dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Él está oyendo, tú le estás pidiendo al demonio que quieres un favor. Y él viene y te oye y hace y te cura y te sana temporalmente. Hermano, y la gente por eso cree y confía en las imágenes de fundición. Confían en los ídolos, los adoran. A un árbol que vayas y le pidas, detrás de ese árbol hay un demonio. Detrás de un cuadro que le pides, hay un demonio. La Biblia lo dice, lo confirman los salmos, infinidades de veces. Isaías, Jeremías, los profetas no hablan. Ahí hay demonios.
Entonces nosotros muchas veces inocentemente estamos invitando a los demonios a nuestra casa. Así cuando metemos una calabaza a nuestra casa, lo mismo, el mismo pecado estás cometiendo con cometer un árbol de Navidad. Pero ¿cuál es el problema hoy en las iglesias? Las iglesias están llenas de calabazas. Las iglesias están llenas de árboles. Las iglesias están llenas de todo este tipo de ritas. Han olvidado a Dios, han olvidado el Espíritu Santo. Han sacado el Espíritu Santo por meter costumbres paganas. Paganismo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para congregaciarse con la gente. Para caer bien con la gente. Poner regalos al pastor, a los líderes, a los hermanos ahí. Como que si el evangelio fuera eso, hermanos. El evangelio, la verdad, no es para eso. Los templos es para predicar la palabra de Dios. Pero mire a dónde hemos caído. Es un club social nada más. A lo mejor algunos, tal vez que estén escuchando y que no estén de acuerdo con este tipo de enseñanza, a lo mejor estarán juzgando. Pero está bien, tiene todo su derecho, pero deténgase a pensar si es correcto lo que está haciendo, si ese es el deseo de Dios, que su pueblo esté en ese tipo de actividades. También enseñamos, amados hermanos, le dan más poder a Santa que a Dios. Estamos haciéndole creer a nuestros hijos que Santa es omnipresente. Él está en todo lugar. Estamos diciéndole a nuestros hijos que Él es bueno. Y la Biblia dice que en este mundo no hay nadie bueno, solo Dios es bueno. También estamos diciéndole a nuestros hijos que Él es omnisciente. Otro atributo que solo Dios lo tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que sabe lo que tú tienes necesidad. Omnisciente es que estamos haciéndole creer a nuestros hijos, Normita, estamos haciéndole creer a nuestros hijos que Él lo conoce todo y que sabe cada una de nuestras necesidades. Omnisciente. ¿Acaso no solo es Dios que conoce tu necesidad? ¿Acaso no es solo Dios quien conoce tu problema? Solo Dios lo sabe. Pero Santa también lo sabe porque sabe que están deseando un carro del año, están deseando una casa, están deseando un esposo, están deseando una novia, un novio. Y le escribes a Santa para que te la mande. Y le dices que la quieres ojos azules. Y de todo. Ya no es a Dios. También otro atributo que le atribuimos a Santa, que es omnipotente, que tiene el poder para cumplirte tus deseos, y solo Dios lo hace. La Biblia dice: ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. Mejor que se ate una piedra de molino en la nuca y se tire a lo profundo de la mar. Le hubiese sido mejor no haber nacido. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice, hermanos, también acerca con este asunto del misterio de las mezclas. Las mezclas de los dioses paganos. Lo que surgió fue el paganismo. Con el cristianismo resultó la Iglesia Católica Romana. La mezcla de Israel con los otros dioses los llevó al cautiverio y que Dios se apartara de ellos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Esto es, amados hermanos. Samuel le dijo al pueblo de Israel: se complace Jehová más en la obediencia que en los sacrificios. También Jeremías 10:3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Deuteronomio 18:9 al 14 dice: Dios le dijo a Israel: no harás como
como las demás naciones. No lo harás. Tú eres un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. Nuestras costumbres deben de ser sin avaricia. ¿Qué es lo que produce, hermanos? Y con esto terminamos. ¿Qué es lo que producen estas fiestas de Navidad? ¿Qué es lo que hacen muchos creyentes para este tiempo? Hermanos, se endeudan con las tarjetas de créditos, le sacan hasta la última gota que tienen y quedan, hermanos, endeudados todo el año, trabajando, hermanos, para los bancos, sacando préstamos, sacando deudas, hermanos, para cosas vanas, para la vanidad de la vida. Hermanos, hay que ser conformes con lo que Dios nos da. Imagínense que muchas veces nosotros ya tenemos una televisión bonita en la casa, pero no, pues, está pequeña, mide 30 pulgadas, no, y si me voy a sacar una de 60, y ya tiene televisión. Imagínense, y todo ese tipo de cosas. No, ya este carro está muy viejo, dice, voy a sacarme uno nuevo. Hermanos, y vamos para allá con el carro. El carrito anda caminando bien, anda bien. No necesita otro. Pero como es Navidad y tiene que regalarse algo bueno, o le voy a regalar, o a veces las esposas también, amortillando al marido, diciéndole, quiero estrenar, quiero zapatos, no tengo. Y tienen el closet lleno de zapatos y de carteras. Hermanos, una cartera para cada vestido y el par de zapatos. Si va a usar vestido verde, zapatos verdes, falda verde, y todo del mismo color. Todo. Y eso tenemos llenos los closets, llenos de ropa. Y eso es lo que trae estas fiestas, hermanos. Un desvarío, un descontrol, a manera de quedar barridos, endeudados, sin dinero. Está bien, si le va a ayudar a un necesitado, hágalo. Pero tenga el control, pastor. Pero ¿y usted qué le interesa? ¿Qué hago con mi dinero? Hermano, la Biblia dice que no gastemos el dinero en lo que no es pan y en lo que no sacia. Está bien que gastemos nuestro dinero en comida, en pan, alimentos, en cosas productivas. Pero a lo que yo estoy diciendo, que ¿para qué si usted tiene un teléfono bonito y hoy va a sacar, si el teléfono todavía le sirve, pero ya salió el 40 o el 60, no sé cuánto dice el iPhone, no sé por cuál van, pero quiere sacar ese? Hermanos, si ya lo tiene, ya tiene un teléfono bonito, si se le dañó está bien, ¿verdad? Pero ¿para qué lo va a tirar y lo va a desechar? Por vanidades. Eso es vanidad. Y eso es lo que traen esta fiesta, hermano. Así es que no, nuestras costumbres, dice la Biblia, deben de ser sin avaricia. Despreocupémonos, hermanos, por eso, que no le quite el sueño, porque hay gente que no duerme, porque ya va a llegar Navidad y no tengo nada para regalar. Hermanos, acostúmbrese, hermanos, que si le dan bueno y si no, dele gracias a Dios, ¿verdad? Dele gracias a Dios porque tiene el pan de cada día. Pero no se preocupe por eso. Celebremos, hermanos, las ordenanzas que Dios ha dejado. Siempre les he dicho, preocupémonos más por estar en una vigilia. Preocupémonos más por estar en un ayuno. Preocupémonos más por ordenar nuestra vida con Dios. Bautizarnos, casarnos. Eso es lo más importante. Ordenar la casa, porque si el Señor viene, yo tengo que estar preparado para irme con el Señor. Todo esto va a quedar, hermanos, lo que venga, toda esta vida es pasajera. Si Dios nos bendijo, gloria a Dios. Si no, gloria al Señor. Pero preocupémonos por agradar a Dios con nuestra manera de vivir. Y olvidémonos de ese tipo de costumbre. Alguien por ahí me veía con todo el que había ido a gastar no sé cuánto por decorar su casa. Miles y miles de dólares.
Hermano, digo yo, Dios mío, cada quien con su gusto, ¿verdad? Que haga, pero la verdad que nosotros como iglesia, hermanos, la Biblia dice que nuestras costumbres no deben de ser con avaricia. Así es que pongámonos de pie, iglesia, y démosle gracias a Dios. Dios bendiga a los amigos que a la distancia han de haber escuchado esta humilde enseñanza. Yo espero que les sirvan de alguna manera. No se preocupen. Si usted celebra Navidad, celébrelo de una manera, Comiendo panes, tamales. vaya de una manera ordenada, no de una manera desenfrenada, una manera como el mundo la celebra, sino que dándole gracias a Dios. Si a usted le gusta celebrar porque el Señor nació y usted cree que esa fecha nació, está bien, celébrelo, pero celébrelo en paz. Verdaderamente siéntese con su familia, agárrense de las manos juntos y díganle gracias, Señor, porque nos regalaste a tu Hijo, nos enviaste a morir a la cruz por nosotros. Gracias por ese regalo, por mandarlo a sufrir aquí este mundo por mi vida, por mi culpa. Perdóname con mis pecados. Quiero servirte este otro año que viene. Quiero guardarme para ti, Señor. Bendice mi casa, pero no lo haga de esa manera desenfrenada, una vida apática. No, conságrese para el Señor. Amado Dios y Padre bueno, te doy las gracias, Jesús. Gracias, Señor amado, porque esta reflexión, Señor, yo sé que en algo nos ha de ayudar. Bendice la vida de los hermanos presentes y también de aquellos oyentes que a lo mejor sea uno o dos que allá a la distancia han de escuchar esta humilde, Señor, enseñanza. Yo te pido, Señor, que seas de bendición para esas vidas. Señor amado, ayúdanos, Señor, a vivir una vida agradable ante tus ojos. Los ponemos en tus manos, Señor. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios les bendiga, amado.